More people can say more things to more people than ever in history, and that is still growing enormously. The contemporary internet and the tools that make it up give us an immense opportunity to reorganize almost any aspect of our own lives. So if you can create an encyclopedia with 1 million people who never met, but the quality is just as good as Britannica, what else could you create? There is this possibility of using these tools to do massive things, which is completely unexplored at the moment. And we can work together in ways that ask a deeper question about the role of government. Hoy todavía no sabemos todo el potencial que reviste la entrada de Internet en las comunicaciones humanas, ¿no? Pero de lo que estamos convencidos es de su trascendencia. Hay grandes neurólogos que dicen que justamente las redes sociales es lo que nos hace únicos a los humanos con relación al resto de los animales. Government. I think we've got the technology that any vote that's in Parliament could be offered to the entire country. This is a very profound change. I'm not talking about people lobbying outside parties influencing. I'm talking about unbundling and reconstituting what is a government. Y vividas en el conocimiento y en los métodos, en la segunda como levadura y como semilla. Ahora vamos a un tercer bloque, un dúo sobre acción, redes para la acción, ¿no? Tiene la palabra Victoria y la presento con esta frase. Es una frase que hemos compartido alguna otra vez, que es una frase de Tucídides, que dice: cualquier poder tiende a ir hasta el límite de su poder. Ha llegado la hora de la vigilancia. Victoria es una de las vigilantes. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Antonio, y a todo su equipo por invitarme. Es un placer estar aquí. También dar la enhorabuena a los que me han precedido en sus charlas, que han sido súper interesantes. Y, bueno, yo tengo que poner mi presentación, perdón. Esto. Vale. Yo trabajo en una ONG que se llama Accessing for Europe, que se dedica a defender y a promocionar el derecho de acceso a la información en Europa. La idea, y supongo que la razón por la que me ha llamado Antoni para estar aquí con vosotros, es, uno, cómo funcionamos como organización y por qué, para mí, este derecho de acceso a la información pública es una de las soluciones para empezar a cambiar este sistema que claramente está fallando en algunos ámbitos. En la calle estamos viendo cómo la gente se está quejando y que puede cambiar de forma más o menos radical, pero esta es una de las soluciones con las que en realidad todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Hace falta más transparencia para que la gente entienda mejor cómo funcionan las instituciones, comprender y empezar a confiar otra vez en sus representantes y no sentirse excluidos del funcionamiento del Estado. Nosotros defendemos un derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, por muchas razones. La primera, una cuestión formal, es porque ha sido reconocido como tal por los tribunales internacionales de derechos humanos. La razón por qué se ha reconocido como un derecho fundamental es porque es una parte inherente a la libertad de expresión. Es decir, uno no puede expresarse libremente si no tiene el conocimiento suficiente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hablaba del monopolio que tienen los Estados sobre la información pública que nos concierne directamente y que nos hace falta para regir nuestras propias vidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de
que es fundamental tener un derecho a acceso a la información como un derecho fundamental para poder defender otros derechos, que son fundamentales. Y esto es un punto muy importante. Una parte de mi presentación voy a hablar del derecho a acceso a la información como un derecho instrumental y, a partir de ahí, presentar qué tipos de cosas hacemos, que no es directamente promocionar el derecho a acceso a la información, sino que es utilizarlo, ¿no? Mira, aquí está Paco. Entonces, la cuestión es que si no tenemos un derecho a acceso a la información pública, no podemos defender esos otros derechos, ¿no? Y muchas organizaciones que luchan por cambiar día a día otras cosas no pueden. Access Info Europe tiene sede en España, aunque trabajamos en Europa, porque España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información pública. Hay leyes que también son muy malas, como la de Austria, la de Italia, Luxemburgo, Malta ya tiene una ley, tengo que cambiar el mapa. Entonces, realmente tenemos que... creo que este dato ya habla por sí solo. Realmente esto hay que cambiarlo y no hay ninguna duda. La pregunta que nos hacemos nosotros desde Access Info y desde la coalición Pro Acceso, que es una coalición de 60 organizaciones que se formó en 2006 para pedir una ley de acceso a la información pública. La pregunta que nos hacemos es, ¿somos los últimos? No nos pongamos en la cola, vamos a ponernos delante. No estamos inventando la rueda, ya hay jurisprudencia internacional, jurisprudencia en muchísimos países que han desarrollado y avanzado el derecho. Vamos a aprobar una ley que realmente empiece con un derecho muy fuerte, porque en España, y no voy a empezar a enumerar casos de corrupción porque todos lo sabemos y los tenemos en nuestra cabeza, hace falta la transparencia por temas de corrupción, pero por muchos otros temas que ahora también veremos. Con lo cual, desde la coalición Pro Acceso llevamos 6 años pidiendo que se apruebe una ley con todas las garantías. Tenemos 10 principios definidos que, de momento, el proyecto de ley que ahora mismo se está debatiendo en el Parlamento no cumple. Y, bueno, pues seguimos haciendo un poco de ruido para intentar que esto cambie. ¿Cómo hemos utilizado nosotros las nuevas tecnologías y qué aplicaciones utilizamos para desarrollar nuestro trabajo, nuestra campaña? Bueno, una de las primeras cosas que hicimos, porque la campaña de la Coalición Pro Acceso y de Access Info en España ha ido evolucionando con los años por 2 razones. La primera, porque cada vez está más de moda el tema de la transparencia por las cuestiones que ya hemos hablado, por la necesidad que tiene la gente de saber más y exigir más a sus propios representantes, pero también porque se sumaba a la coalición cada vez más gente, entonces teníamos cada vez más fuerza. El problema que teníamos y que tenemos todavía hoy en día es que es muy difícil para un ciudadano o para una organización acceder a hablar con nuestros políticos, con nuestros representantes. Es muy difícil. Y no conseguíamos hablar con ningún responsable político que nos dijera si iban a aprobar o no una ley de transparencia como la que nosotros queríamos. Entonces era muy difícil, no existían plataformas como Actuable, como Change ahora, y entonces intentábamos llegar a tener esa reunión, a lo mejor con un ministro, con un responsable. Hicimos una campaña de Twitter y salió bien, porque a las 2 horas de estar la campaña en Twitter, que no fuimos tantos tuiteros los que estuvimos ahí, pero bastante como para agobiar un poco al Ministerio de la Presidencia, que acababa de inaugurar su perfil de Twitter, nos llamaron y dijeron que querían reunirse con nosotros, que hacía tiempo que querían y tal, pero bueno. Y le preguntamos si fue por esto y dijeron que no, hombre, que hacía tiempo que querían hablar. Y bueno, nosotros encantados allá que fuimos y realmente fue muy positivo, porque poder presentar de cara a cara al ministro, que en ese momento de la presidencia era Ramón Jáuregui, nuestras demandas, para nosotros eran muy importantes, porque te sientes escuchado. Luego no se vio reflejado en la ley, pero bueno, el primer paso es ese, ¿no? El sentir que uno puede entregar lo que considera que es lo que la sociedad civil quiere. Somos 60 organizaciones y consideramos que entre todos representamos a mucha gente. Porque otra de las cosas de las que también quería mencionar aquí es que nuestro convencimiento es que sí, y esto se debate ahora mucho, nuestros representantes son los parlamentarios, los elegimos cada 4 años, pero no son los únicos que representan nuestros intereses. Cada vez hay más organizaciones de la sociedad civil y más movimientos sociales en los que mucha gente se ve reflejado. Y hay que darle cabida. Y de momento, y hay que escucharles, de momento no existen tampoco esas estructuras por parte del Gobierno ni para informar, porque no hay ley,
ni costumbre, pero tampoco para escuchar. Entonces, esto es otra de las cosas que hay que plantearse. Otra de las herramientas que utilizamos para desarrollar nuestra campaña fue intentar que la gente fuera la que también exigiera a las instituciones más transparencia. ¿Qué quería saber la gente? Entonces, nosotros queríamos que fueran ellos los que utilizaran esta plataforma, Tu Derecho a Saber, que, como he mencionado antes, se financió gracias a Goteo. Creo que fue el primer proyecto que se financió, lo cual nos hizo mucha ilusión. Y bueno, tuvo un impacto muy positivo. Por dos razones, porque coincidió con la presentación del proyecto de ley de transparencia, lo cual los medios lo cogieron con mucha ilusión, y porque la gente lo cogió con muchas ganas al coincidir con un poco la revelación, cuando el nuevo Gobierno empezaba a revelar realmente sus medidas, ¿no? Entonces la gente reaccionaba utilizando Tu Derecho a Saber, o sea, reaccionaba ante la actualidad utilizando Tu Derecho a Saber para preguntar. Entonces, si había una pregunta sobre los recortes en sanidad y se decía que había habido no sé cuántas mil personas que habían usado, extranjeros que habían usado mal la sanidad, pues querían saber qué informes respaldaban esos datos, ¿no? Un poco la gente no le vale simplemente ya con las declaraciones de los políticos, de nuestros representantes o de los propios funcionarios, sino que ante la duda preguntan. Y tenemos que tener una respuesta, porque tenemos que saber en qué se basan las decisiones que se están tomando, porque por cómo han evolucionado las cosas no estamos en un buen término, con lo cual planteamos las decisiones que se toman y las replanteamos. Hasta aquí la parte de la campaña. ¿Por qué consideramos que además este derecho puede servir para cambiar muchas más cosas? Y por eso también yo siempre menciono la Coalición Pro Acceso. En la Coalición Pro Acceso somos 60 organizaciones y las únicas especializadas en temas de acceso a la información somos 2. Los demás son archiveros, gente que trabaja en medio ambiente, periodistas, derechos humanos, hay de todo. Entonces, realmente aportan muchos ejemplos muy positivos de cómo realmente este derecho es instrumental y fundamental para que su trabajo tenga algún sentido, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza es el derecho de acceso a la información es fundamental para poder luchar contra la corrupción, para prevenir los casos de corrupción, para documentar aquellas soplos, filtraciones que nos llegan, para poder realmente identificar casos de corrupción cuando uno piensa que las cosas no van bien. A mí me llama un día una persona a la oficina que tiene una pregunta y dice, oye, yo soy un constructor pequeño, era de creo que de Las Palmas, y hace 10 años me presenté a un concurso. Lo perdí, lo ganó Pepito y Pepito no ha construido ese centro cultural, pero yo sé que se le ha pagado. Era una cantidad que era bastante pequeña, no sé si eran 20.000 euros o algo así, ¿no? Quiero saber si esa obra se va a ejecutar, si él la va a ejecutar y si no la va a ejecutar, la ejecuto yo. Yo puedo decir que por la forma que tenía de hablar era una persona bastante afable y con una inocencia en el sentido de si no lo va a hacer yo, él lo hago yo, ¿no? Entonces, eso es un pequeño ejemplo de cómo el derecho de acceso a la información puede ayudar quizá a destapar pequeños casos de corrupción que son los que se escapan continuamente de los sistemas de auditoría del Estado que no dan abasto. Ahora mismo nos acaban de condenar a costas por solicitar información sobre cuáles son las medidas de corrupción que está implementando España en base a la implementación del convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. Tenemos que pagar 3.000 euros porque no tenemos derecho a solicitar qué está haciendo nuestro Gobierno para solucionar problemas de corrupción. Y es que es fundamental, es que responde a muchos problemas. Una de las preguntas que se hacían era cuántas sanciones se han impuesto a funcionarios o políticos que han malversado fondos, que han cometido algún delito con el dinero público. ¿Cuántas sanciones se han impuesto? ¿Se han impuesto medidas disciplinarias? Esa información debe ser pública y no lo es. Y eso a la gente le reconforta muchísimo. Y la gente está en la calle porque cree que eso no está ocurriendo, porque cree que no se está realmente juzgando a la gente que no se está comportando bien. Y publicar medidas como esta lo único que puede hacer es mejorar la visión que tiene la gente de sus propios representantes. Con lo cual, que nos condenen a costas porque no tenemos derecho a solicitarlo, a mí me parece, ridículo. El derecho a acceso a la información es fundamental para que nuestros periodistas puedan
realmente hacer una función, puedan hacer un periodismo libre, un periodismo riguroso, un periodismo informado. El problema que tenemos ahora, el periodismo tiene en fin, el periodista tiene sus contactos y está muy bien que utilice sus contactos para sacar historias adelante. En fin, es el periodista y es su forma. Pero muchas veces el poder investigar una historia depende de poder seguir tirando de la manta, tirando del hilo y ver si la información que me han dado, la filtración que me han dado, se justifica con una información que yo puedo ir solicitando. Esto, sin un derecho de acceso a la información, no podemos tenerlo. El ejemplo de esta foto que veis ahí, Fraga bañándose en Almería cuando lo de Palomares, hubo un grupo de periodistas españoles que querían hacer un documental sobre lo que ocurrió en Palomares. Pidieron información y grabaciones y fotos a las instituciones españolas y no obtuvieron absolutamente nada. Se fueron a Estados Unidos y les dieron, me parece que fueron 28 horas de grabación, un montón de fotos. En Francia le dieron fotos también, en Dinamarca, o sea, en todas partes menos en España. Entonces nosotros lo que decimos es, el derecho de acceso a la información te permite también explicar, esto fue un desastre, un accidente que se convirtió en un desastre medioambiental y cuyas consecuencias hoy por hoy todavía no tenemos claras. Tenemos derecho a investigarlas. Acceso a la información y derechos humanos. El otro día dimos una charla, una rueda de prensa en la que vino el director de Amnistía Internacional y dejó muy claro que en España no se recaban información sobre derechos humanos. Y puso muchos ejemplos. El primero, la falta de información que hay sobre el estado, por ejemplo, de los centros de menores por estar completamente descentralizado. La estructura de nuestro Estado no puede justificar que desconozcamos en qué situación se encuentran nuestros menores en esos centros de menores. Es uno de los ejemplos. Tampoco podemos saber exactamente cuánta gente muere en nuestras costas, porque cuando entra en pateras, por ejemplo, porque pides la información y no te la dan. Entonces, eso impide el trabajo de las ONG que hacen una labor fundamental y que no puede cubrir el Estado para poder prestar atención a esos intereses que no puede estar prestando el Estado. Este es un ejemplo de cómo nosotros pedimos información sobre vuelos de aviones de la CIA que iban a Guantánamo y que fueron parando en todas las capitales, en todos los estados europeos y de los que no se sabe absolutamente nada. Nosotros trabajamos siempre con organizaciones, en este caso con REPRIV, una organización inglesa, que nos permite hacer, por un lado, medir si hay transparencia o no y, por otro lado, un análisis sustancial de los datos que recabamos. Y esto es muy importante, ¿no? Lo que nos permite después reclamar realmente. Otro ejemplo, ¿para qué sirve el derecho de acceso a la información, las nuevas tecnologías? Muchos conoceréis la Fundación Ciudadana Cibio y David Cabo, que es una persona que lleva mucho tiempo dedicada al mundo Open Data. Él desarrolló esta aplicación desgranando los presupuestos generales del Estado que no están publicados en un formato abierto para que todo el mundo pudiera entender dónde va el dinero realmente. Nosotros no hablamos, no entendemos los miles de millones de euros. Necesitamos que la gente, la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, necesito estas burbujitas para entender si se gasta más en una cosa que en otra. Eso me permite evaluar las políticas y me permite saber exactamente si la persona a la que he votado está haciendo lo que dice que iba a hacer, está invirtiendo el dinero donde dijo que lo iba a hacer. Pero no basta con la previsión del presupuesto y por eso hace falta más transparencia. Hoy por hoy no tenemos derecho de saber en qué se gasta realmente. Yo quiero saber cómo cambia esta burbuja de lo previsto a lo gastado. Esto de momento no lo podemos saber, esperemos que con la nueva ley cambie. En el día a día, el derecho de acceso a la información es fundamental para saber dónde llevo a mi hijo al colegio, en qué residencia meto a mi padre, si el mercado me lo van a abrir o no, si todo el parking que cerraron lo van a volver a abrir porque en el centro no hay aparcamiento en Madrid, el carril bici, una serie de información que es fundamental para nuestro día a día y que la gente cada vez quiere saber más. Y esto es un ejemplo de que no es solo ir a controlar el Estado, sino es que nos hace falta esa información. Necesitamos que los gobiernos, las instituciones, empiecen a contestar, empiecen a saber que un poco el concepto de work for you inglés, de trabajar para nosotros, en el buen sentido. Son nuestros impuestos y vamos a intentar llevarnos bien. Yo te pregunto, tú me contestas. Lo que no puede ser es que haya un 60% de silencio administrativo en España cuando se le pregunta, ¿no? Voy a acabar mi presentación diciendo que
El riesgo que estamos corriendo en España es que, y yo me permito hacer una analogía, creo que hay una falta de planificación general. No se planifican las cosas, creo que no aprendemos nuestros errores. Ahora mismo estamos embarcados en decir que somos que vamos a tener políticas de gobierno abierto cuando realmente no hemos solucionado ni siquiera la base, que es la transparencia. Y yo creo que para hacer esto, antes mencionaba alguien, creo que era Ismael, hay que cambiar la filosofía por completo. Ahora no basta con aprobar una ley de transparencia. Necesitamos que esa ley de transparencia incluya unos mecanismos para que las propias instituciones sepan que no es solo publicar la información, es que tú cuando generas la información tienes que saber que esa información va a ser pública. Entonces, la tienes que generar en un formato que te sea muy fácil publicarla. Por supuesto, reutilizable, pero cuando tú haces una base de datos, que sepas que te la van a pedir y que todos los datos que sean personales se puedan anonimizar de forma muy sencilla. Eso te va a ahorrar muchísimo tiempo en el futuro. Y eso hay que decidirlo ahora. Eso hay que incluirlo en la ley de transparencia de ahora. Y lo que no puede ser es que hace 2 meses, cuando se presentaron los presupuestos generales del Estado, o no más, al preguntarle si le iban a presentar una hoja de cálculo, el propio Parlamento dijera que la transparencia no la define el formato, sino el contenido. Eso es que no han entendido absolutamente nada y todo el dinero que nos hemos gastado en los más de 20 portales de Open Data que hay en España hoy en día no han servido para nada. Entonces, hay que planificar antes de dedicarse a un gobierno abierto. Nosotros nos hemos embarcado en esta aventura nueva que se llama Estándares de Gobierno Abierto, en los que estamos recibiendo la opinión de todo aquel que quiera opinar sobre qué debería tener o contener esos estándares de gobierno abierto para evitar que los gobiernos hagan interpretaciones de gobierno abierto a sus anchas, ¿no? Algunos dicen que es e-government, otros dicen que es open data, pero no, o sea, contiene muchas cosas y no se puede ir solo hacia una parte, sino que tiene que ser un concepto redondo, ¿no? Para nosotros lo definen estas 4 cosas y os invito a todos a que nos ayudéis a definirlo mejor. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Paco Polo no ha llegado tarde, ha llegado en la hora, ha llegado clavado. Somos nosotros los que hemos empezado unos minutos antes, porque también la organización nos pide que si podemos acabar unos minutos antes, porque hay otros compañeros que tienen que preparar cosas. O sea, no llega esta tarde, pero en fin, justito. O sea, te pedimos disculpas, pero queríamos avanzar y tirar adelante. Paco Polo me dice, pero me presentarás, ¿no? Digo, sí, te conocen mucho, pero además te voy a presentar como a todo el mundo con una frase que me inspira y que he pensado que encaja con lo que estás haciendo y lo que estáis planteando. Un momento, para aquí. Paco ha comprendido siempre muy bien el momento y la oportunidad, ¿no? Y entiende que el momento y la oportunidad son claves para la acción política, ¿no? Y he encontrado una cita de Sófocles, hoy estoy clásico. Decía un poeta catalán, Foix, que si queréis ser modernos tenéis que leer a los clásicos. Pues hoy va bastante de clásicos, ¿no? La cita es la siguiente. Cuando las horas decisivas han pasado, es inútil correr para alcanzarlas. Él comprendió bien la hora decisiva y ahí está. Tuyo. Te vamos a poner aquí la pantallita. Tú puedes empezar y yo te pongo. ¿Sí? Sí, empieza. No, necesito apoyarme para... Sí, perdona. Si no cerramos esto y ya está. Ya. ¿Sí? Sí, espera un momento. Tengo que poner esto, que si no se enfadan. Listo. ¿Lo puedo cerrarlo? Sí. Bueno, ¿puedes aguantar así? Vamos a ver que no se caiga. Bueno, buenos días. Sí que he llegado un poco justo, pero es que anoche fue, como sabréis y como habréis visto en las noticias, una noche un poco especial y teníamos la plataforma bullendo. En primer lugar, bueno, te quería agradecer el invitarme aquí y, bueno, por lo que veo, o sea, muchos de los asistentes sois gente a la que yo admiro y a la que durante mucho tiempo pues os he pedido consejo y guía para hacer lo que estoy haciendo ahora aquí, ¿no? Así que espero, bueno, pues contaros algo mínimamente interesante. Bueno, como muchos de vosotros y de vosotras sabréis, en Arabia Saudí las mujeres no pueden conducir. Muchísimas organizaciones llevan muchísimos años trabajando, denunciando esta situación, tanto en Arabia Saudí como en otros países donde los derechos de las mujeres son
pisoteados. Ocurrió el año pasado algo diferente. El año pasado, en Arabia Saudí, una activista de los derechos de las mujeres, en realidad una mujer normal y corriente, decidió conducir. Tomó el volante y no solamente hizo eso, sino que se grabó en vídeo. Lo subió a YouTube y ese vídeo dio la vuelta al mundo. Apareció en la mayor parte de los medios de comunicación occidentales y consiguió llamar la atención de la gente. Tanto la llamó que el gobierno de Arabia Saudí la detuvo y la metió en la cárcel. Pero también ocurrió algo más. Un grupo de mujeres de Arabia Saudí decidió hacer algo más, algo muy sencillo, que parece muy poca cosa, pero que tiene muchísimo calado. Iniciaron una petición en Change.org para pedirle a la representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y a la secretaria de Estado de Estados Unidos, a Catherine Ashton por un lado y a Hillary Clinton por otro, que denunciaran este pisoteo de los derechos fundamentales en Arabia Saudí. Recuerdo, ninguna organización había logrado que el principal aliado de Arabia Saudí en el mundo occidental, Estados Unidos, denunciara esta situación. Tras reunir miles de firmas en todo el mundo, Ashton acabó denunciando al régimen saudí por esta violación de los derechos fundamentales, pero ocurrió algo mucho más significativo. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un alto cargo de la Administración, un alto cargo como la secretaria de Estado, denunció a Arabia Saudí por meter en la cárcel a una mujer solamente por exigir su derecho a conducir. Ninguna organización en todo este tiempo había conseguido algo así. Ninguna organización invirtiendo miles de dólares para realizar campañas de este tipo había conseguido algo de este tipo y, sobre todo, no lo había conseguido en tan poco tiempo. Y eso me lleva a hablar de los tres aspectos en los que quiero centrarme hoy aquí. En los tres aspectos que son los que están cambiando las relaciones de poder en el siglo XXI. En primer lugar, el liderazgo. En segundo lugar, la distribución. Y, en tercer lugar, la inmediatez. Son tres aspectos que, en realidad, lo que están haciendo es dar más poder que nunca a los ciudadanos para cambiar las relaciones de poder. El liderazgo. El ejemplo de las mujeres saudíes muestra cómo el liderazgo ha cambiado. Pero también otra historia que conocimos en Change.org, y fue la historia de Endume Funda. Endume Funda es la personificación de la persona más débil que podamos conocer en el mundo. Endume, por una parte, vive en Sudáfrica, un país que, a pesar de ser de los más ricos dentro de África, pertenece a un continente completamente deprimido y que apenas recibe nuestra atención. Además, es mujer, con toda la carga que ello supone. Es negra, pero es que además es lesbiana. En Sudáfrica existe una práctica abominable llamada las violaciones correctivas, que lo que viene a ser es el atrapar a mujeres en la calle, violarlas con la excusa de querer curarlas de su homosexualidad. Endume tuvo que vivir como varias amigas suyas eran violadas por esta cuestión, incluso asesinadas. Y el momento en el que Endume se dio cuenta de que tenía que hacer algo fue cuando su propia pareja fue violada por estos motivos. Endume se acercó a un cibercafé en un suburbio y decidió iniciar una petición en Change.org exigiéndole al gobierno que dejara de mirar para otro lado y enfrentara el problema de las violaciones correctivas en Sudáfrica. Recabó más de 170.000 firmas en todo el mundo. Su petición dio la vuelta al globo y apareció en todos los medios de comunicación. El ministro de Justicia recibió preguntas en la televisión sobre este asunto. Y cuando parecía que nada iba a cambiar, el Parlamento de Sudáfrica decidió abrir las puertas a Endume, la escuchó y decidió iniciar una fuerza de trabajo para atacar el problema de las violaciones correctivas. Y hoy las violaciones correctivas en Sudáfrica se han reducido. Bien, como os decía, Endume es la persona que parece que tiene menos poder en el mundo. Pero no es la única, hay muchas Endumes en el mundo. Hay padres, hay madres, hay personas pobres, hay niñeras que en Estados Unidos luchan por los derechos de los consumidores. Esa situación que en realidad ha existido siempre, personas con una alta capacidad de involucrarse en los cambios o en las necesidades de su entorno,
Esa situación cambia en el momento en el que Internet proporciona las herramientas para que líderes como ellos y como ellas puedan arrastrar a miles de personas para decirle a personas concretas, a instituciones concretas, qué cambios son los que necesitamos. Pero lo más importante, también provoca un cambio de paradigma. Antes eran las grandes organizaciones las que tenían que liderar estos cambios. Y por eso podemos decir que el liderazgo ha cambiado, porque cualquier persona con la intención y con la fuerza y con las ganas de cambiar las cosas tiene hoy en día, gracias a Internet, las herramientas necesarias para poder liderar esos cambios. En segundo lugar, os quería hablar de la distribución. El caso de las mujeres saudíes o el caso de Endume no son solamente más que dos de los miles de casos, de los miles de campañas que se inician cada día en Change.org. Y es que los ciudadanos nos hemos dado cuenta de que tenemos mucho más poder del que creemos para cambiar las cosas, que tenemos mucho más poder del que nos han hecho creer para cambiar las cosas. Ya no somos consumidores, ya no somos espectadores, ya no somos usuarios, ya no solamente somos votantes, ya no nos conformamos con votar cada 4 años. Queremos participar, sabemos que podemos participar y participamos. Y cuando las instituciones no dan respuesta a esa necesidad, nosotros articulamos mecanismos para llevarlo a cabo. La forma en la que la distribución, en la que Internet ha cambiado la distribución en la forma de ejercer el poder es que antes ese poder para cambiar las cosas estaba concentrado en torno a muy pocos actores. Eran muy pocas grandes organizaciones con una mayor o menor organización interna las que luchaban por unas pocas causas, como la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cambio climático. Hoy en día podemos hablar y podemos decir que eso ha cambiado. Gracias a que ahora hay miles de líderes que pueden ejercer el poder, también se han multiplicado las causas. Y está empezando a aparecer una larga cola de causas sociales, que está transformando la relación de poder entre el ciudadano y los poderes tradicionales. Y este enfoque es nuevo y de nuevo viene articulado por la aparición de una nueva herramienta, Internet, y sobre todo de las herramientas que se crean gracias a Internet. Como por ejemplo puede ser herramientas como las que acabamos de ver de Tu Derecho a Saber, como Change.org o otras tantas que podemos encontrar en la red. A modo de ejemplo, para que os podáis hacer una idea del carácter explosivo de este poder de la gente o de cómo la gente está utilizando las herramientas, en Change.org solamente durante el mes pasado se iniciaron más de 15.000 campañas. Eso significa que se han movilizado a cientos de miles, en algunos casos a millones de personas y que sobre todo, y lo más importante, es que están consiguiendo efecto inmediato. Están consiguiendo cambios todos los días. Y eso me lleva a hablar del tercer punto, de la inmediatez. Clay Shirky publicó un libro en 2008, Here Comes Everybody. Y él se centra en casos como Amazon o Wikipedia para explicar cómo, a través de 3 reglas fundamentales, se han alterado los modelos de negocio de muchas empresas, ¿no? Los elementos que él menciona son, en primer lugar, la promesa de cambio, en segundo lugar, la aparición de herramientas que son fáciles de usar y, en tercer lugar, la recompensa. Yo quiero centrarme en la recompensa y en el carácter inmediato de esa recompensa, que si aplicamos esta mentalidad o esta estructura o esta propuesta de Shirky al cambio social, vemos que se aplica de forma clara y meridiana. Tenemos, por una parte, a los líderes que pueden realizar muchos más cambios gracias a nuevas herramientas. Las herramientas realmente les empoderan para arrastrar a miles, a cientos de miles de personas o a millones de personas. Pero lo más importante en este cambio de las relaciones de poder, en este cambio del paradigma, es que la recompensa es inmediata. Es decir, podemos movilizar a miles de personas, a millones de personas, no con la promesa solamente de un cambio social, sino que pueden obtener ese cambio social en muy poco tiempo. El ejemplo, por ejemplo, es el caso de la campaña de las mujeres saudíes que consiguieron en un tiempo récord algo que no había conseguido jamás una organización, y fue la respuesta de Hillary Clinton. O el caso de Endume, que consiguió algo que no había conseguido ninguna organización de derechos de lucha por los derechos LGTB. Conseguir que el Congreso respondiera a su solicitud y que actuara sobre ese problema. Termino ya. Durante mucho tiempo nos han dicho
que los ciudadanos de a pie no podemos cambiar el mundo, que nuestra participación se limita a una vez cada 4 años. Pero eso ha cambiado y ha cambiado para siempre. El deseo de participar es más grande que nunca, pero sobre todo es que ahora mismo, cuando las herramientas no existen para participar, son los propios ciudadanos los que crean las herramientas para que esa participación se haga posible. Hoy, cualquiera de nosotros tiene la capacidad de luchar contra cualquier injusticia, y lo hemos visto. Internet ha rebajado las barreras para ejercer el liderazgo. En segundo lugar, nos proporciona las herramientas para provocar fácilmente esos cambios sociales, para liderar a miles, a cientos de miles o a millones de personas, pero sobre todo lo que nos permite es obtener una recompensa inmediata, que tiene un efecto fortísimo en la estructuración de la sociedad, porque lo que hace es validar este modelo de cambio. Y eso es lo que vemos nosotros cada día en Change.org. No solamente cuando una persona firma una petición y ve que gana, tiene ganas de firmar muchas más peticiones. No, es que el que era un sujeto pasivo de ese movimiento social se convierte poco a poco en un sujeto activo y crea miles de nuevas peticiones, multiplicando el impacto de transformación de la sociedad. En definitiva, el impacto que ha tenido Internet sobre los cambios sociales ha sido el facilitar que nos organicemos como si fuéramos un enjambre, una formación enorme de miles, de cientos de miles de pequeñas unidades que tienen la capacidad de formarse y deformarse, diluirse, de unirse en un punto concreto para empujar, pero sobre todo, y esto es importante tenerlo claro de cara al siglo XXI, que a través de esas pequeñas acciones ese enjambre tiene incluso la fuerza suficiente para tumbar al mayor de los elefantes. Ese es el poder de la sociedad red. Muchas gracias. Adelante, tenemos micro, tiempo para preguntas. Micro, por favor, aquí. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tengo yo? Lo siento, ¿no? Dos comentarios, uno para cada uno. Me resulta muy extraño el vocabulario que utilizas para pensar Internet y los cambios que está introduciendo, un vocabulario que me da la impresión de que es importado del ámbito empresarial y que, desde luego, no se corresponde con muchos de los relatos que desde Internet se elabora. La idea del liderazgo, por ejemplo, es completamente ajena a muchos de los contextos donde lo que se está promoviendo es la horizontalización. Me da igual si es la Wikipedia, me da igual si es el software libre, me da igual si es Occupy. Entonces, eso me chirría muchísimo. Como también me chirría esa idea de la gratificación a corto plazo, que me recuerda al perro de Pavlov. Creo que muchos de estos proyectos son proyectos de gran incertidumbre, es decir, donde no sabes lo que va a pasar y donde creo que el desafío principal es embarcarte en un proyecto que asumes que probablemente sea no exitoso, pero que merece la pena intentarlo. Y por otro lado, en cuanto Access Info, me llama mucho la atención recordando lo que nos contaba Ismael, ¿no? Cómo se ha producido un proceso de desintermediación y de desmaterialización. Pero tú justo lo que nos contabas es que la manera de producir nuevos derechos, el derecho a la información, consiste en todo lo contrario, en generar estándares materiales. Bueno, podemos pensar de alguna manera que al fin y al cabo la generación de un estándar requiere toda una infraestructura digital, ¿no? Pero de alguna manera, como los derechos requieren de una compleja elaboración técnica, por un lado, ¿no? y la producción de toda esa infraestructura material, que es lo que hace, que es lo que habilita esos nuevos derechos. Es decir, los derechos necesitan de toda una infraestructura material, por decirlo así. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, mi nombre es Álvaro Ramírez Alujas, trabajo con Vicky en el proyecto de estándares de gobierno abierto y solamente quería hacer una precisión para que se den cuenta de lo importante que es no solamente el tema del acceso a la información pública como derecho,
sino que además poner esto en contexto, ¿no? De qué es lo que se ha ido perdiendo España en este camino y a propósito de lo que ha venido pasando. El año pasado, justamente hoy día, se cumple un año de la creación del Open Government Partnership. El Open Government Partnership es una asociación de gobierno abierto impulsado por Brasil y Estados Unidos el año pasado, a propósito de la Convención de Naciones Unidas, donde hoy día, fíjense ustedes, en 12 meses, de 8 países que originalmente lo montaron, que digamos que lideraba Estados Unidos y Brasil, hoy día hay 57, dentro de los cuales está efectivamente España, y en Brasil hace un par de meses atrás presentó su plan de gobierno abierto bastante, digamos, incipiente desde el punto de vista que es uno de los pocos países que dentro del cúmulo de los 57 no tiene leyes de acceso a la información pública. Si no me equivoco, creo que hoy día tenemos 90 o más países que tienen leyes de acceso. Entonces, hay un tema muy relevante detrás de esto y que tiene que ver justamente con lo que decía Vicky, y es que hoy día cada gobierno del mundo entiende gobierno abierto de una manera bastante peculiar. No hay una definición clara, primera cosa. Segundo, hay muchos gobiernos que no teniendo leyes de acceso a la información pública, como es el caso español, se presentaron a esta membresía internacional y que de alguna manera eso los pone a nivel, digamos, de los estándares internacionales de gobiernos que están gestionando con calidad sus asuntos públicos, que son transparentes, etcétera. Por lo cual hay un tema ahí que no es menor y de allí justamente surge este tema de esta campaña que se creó fundamentalmente para trasladar hacia el ciudadano común y corriente en un lenguaje sencillo ¿qué es lo que significa el gobierno abierto? Vicky lo presentaba ahí como transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, pero fundamentalmente además un tema que ha estado hoy día, digamos, muy presente en la mañana, es el tema de las tecnologías. Hoy día, a propósito de la pregunta del colega anterior, hay un liderazgo distribuido, ¿no? Lo vimos ayer en las calles y lo hemos visto progresivamente en otras partes. Entonces, de alguna manera yo quería aprovechar el espacio solamente para invitarlos. Vicky mostró la página, digamos, pero estamos preparando una nueva para que se sumen un poco a esta iniciativa que además pretende ser colaborativa y participativa y que es opengovernmentstandards.org para que ustedes puedan conocerlo un poco más. Y aprovecho también la ocasión para preguntarle a Francisco a propósito, ¿cuál ha sido la experiencia, digamos, desde lo que tú has hecho en la práctica sobre cómo darle sustentabilidad a las campañas, ¿no? Porque justamente Vicky preguntaba antes qué es lo que pasa con el monitoreo en el caso de goteo, ¿no? ¿Qué pasa con las campañas? O sea, ¿cómo se sustentan en el tiempo y qué efectos tienen, si tienen alguna capacidad de medir eso desde lo que tú haces? Muchas gracias. Bueno, me ha encantado tu pregunta y me encanta que te chirríe, porque eso es lo que yo hago en la vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es una empresarial? Pues porque Change.org es una empresa. Y eso es la primera cosa disruptiva que quise hacer cuando creé Actuable y cuando se juntó con Change.org. En el caso del lenguaje, ¿no? Somos disruptivos porque estamos mostrando cómo utilizando las cosas buenas de una empresa, que es la eficiencia, la eficacia, etcétera, etcétera, somos capaces de utilizar toda esa energía y esa buena organización para dirigirlo a un fin social que es el objetivo último de la plataforma, que es el empoderar a la gente para transformar las cosas. Eso en primer lugar, ¿no? Y ahí viene, de ahí viene el que te chirríe, ¿no? Actuable, Change.org, viene de un paradigma muy diferente a las organizaciones sociales que hemos conocido hasta ahora, y eso, en parte, es motivo de su éxito. Y, en segundo lugar, no estoy de acuerdo con que el modelo de Change.org, con lo que acabo de contar, no se corresponda con lo que ocurre en la calle. Yo creo que, al contrario, se corresponde mucho más que con lo que nos han intentado vender de la movilización ciudadana. Durante el año pasado, hace ahora un año y medio, durante las movilizaciones del 15M, nos intentaron vender que el 15M era una organización completamente horizontal, en la que no había líderes, etcétera, etcétera. Cualquier persona que haya tenido la suerte, y yo tuve la suerte, de conocerlo por dentro, sabe perfectamente que sí había líderes, que fue un movimiento organizado durante muchos meses antes, particularmente a través de un grupo de Facebook que se llamaba Democracia Real Ya. Personas de ese grupo se llegaron a reunir en persona y organizaron esas movilizaciones, hasta el punto de que las conozco, que fiché a una de las personas para que trabajara conmigo en Change.org.
Que los movimientos sociales sean distribuidos no significa que no haya líderes. Cuando yo hablo de distribución estoy hablando de que se distribuye, para empezar, mucho más rápido la información y sobre todo se distribuye la capacidad de provocar esos cambios. Se distribuye la capacidad de liderazgo. Antes, para organizar una gran movilización como por ejemplo la del 15M o para provocar un cambio como el que provocó en Dume o como cualquiera que vemos en la plataforma, hacía falta una gran organización. Hoy en día, gracias a nuevas herramientas, lo que provocan es que aquellos que son líderes y que tienen la fuerza para iniciar cambios, para empujar cambios, lo puedan hacer. Con lo cual, ese poder es el que se ha distribuido. Pero siempre, siempre es necesario liderar un proyecto para que se lleve a cabo. Incluso proyectos que son completamente horizontales, como Linux, tienen diferentes niveles en el cual se van aprobando y simplemente el hecho de ir comprobando el trabajo es una forma de liderazgo. Es una forma de dirigir el trabajo hacia un punto. El aprobar, es decir, que esto entra dentro de el repertorio o que no entra, ¿no? También hay un problema en nuestro país y también eso hace que chirríe mucho a veces la forma en la que explico las cosas y hay una mala interpretación de lo que es el liderazgo. En España, desafortunadamente, se entiende el liderazgo como una forma de caciquismo, cuando en realidad el liderazgo es simplemente la voluntad de querer hacer cosas concretas y llevarlas a cabo, que puede ser el establecer una visión, como hacer el trabajo más pequeño, como simplemente el saber gestionar a la gente para que se una a un movimiento. Y respecto a la segunda pregunta, respecto al monitoreo de las campañas, ahí hay dos cosas. Por una parte, el último responsable de cada campaña es la persona que la crea. Entonces, el creador de la petición es el que tiene que tomar la responsabilidad de llevar su campaña hasta sus últimas consecuencias. La plataforma, al mismo tiempo, también es bastante darwiniana en el sentido de que, por ejemplo, durante la noche de ayer surgieron muchísimas peticiones sobre cuestiones, peticiones dirigidas a la delegada del gobierno, sobre los abusos policiales, las cargas, etcétera, etcétera. Pero al final, la persona que crea una buena petición, que pone una buena fotografía, que explica bien el caso y que sobre todo, y esto es lo más importante, que articula una buena teoría del cambio. Es decir, que le dice a la gente, yo te pido que te sumas a mi campaña y que firmes en este botón rojo. ¿Por qué? Porque le vamos a enviar un correo electrónico no al gobierno, no. Se lo vamos a mandar a, en este caso, por ejemplo, al ministro de Justicia, que es el que puede decidir sobre tal, o al director general de esta empresa, que es el que realmente está vertiendo los productos en este río, etcétera, etcétera. Cuando se articula una buena teoría del cambio, cuando se permite a la persona que está leyendo una petición, una campaña, que sea capaz de ver cómo a través de un clic realmente se va a producir una serie de conexiones que pueden concluir en ese cambio social, es cuando una petición funciona. Y por otro lado, y ese es el último punto, nosotros no solamente somos una plataforma, no solamente somos una página web, sino que detrás estamos personas trabajando y en particular tenemos un equipo particular que está en todos los países donde estamos, que es el equipo de campañas, que lo que hace es no impulsar campañas de Change.org, porque no tenemos ninguna agenda, sino lo que hacemos es reclutar a los mejores activistas, a los mejores directores de campañas de todos los países para ponerlos al servicio de las personas que inician peticiones en Change.org. Cuando, evidentemente, tenemos que detectar, porque no podemos trabajar en más de 3 o 4 a la semana, pero buscamos aquellas que tienen pues, a un gran creador de petición, que tiene una gran narrativa personal, que está pidiendo algo que está pidiendo algo que se puede conseguir, algo que puede movilizar a la gente, pero sobre todo que puede no solamente beneficiar a la persona que ha iniciado la petición, sino a un mayor número de personas, ¿no? Y que ayuden a explicar a la gente, sobre todo, que a través de campañas de este tipo puede provocar cambios y que puede transformar la sociedad. Sobre la pregunta si hacen falta, tu pregunta, la respuesta es no quería para nada transmitir eso. O sea, el derecho de acceso a la información consideramos que es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales no necesitan desarrollarse por una ley ni siquiera para que sean un derecho y para exigirlos. Y nosotros no los desarrollamos para exigirlos, porque yo ya intento cada día o cada vez que se me ocurre pedir algo, solicitar información y creo que tengo derecho sé que tengo derecho, otro caso es que no lo respeten. La razón por la que nosotros generamos estándares y principios es justamente para poder desarrollar una campaña que la gente entienda y que la gente se pueda sumar a esa campaña y pueda exigir lo que internacionalmente se considera que debe formar una ley de acceso a la información pública. El ejemplo, nosotros tenemos 10 principios de la Coalición Pro Acceso
que son una reducción de los mejores principios que hay sobre derecho de acceso a la información en el mundo. Nosotros consideramos que fue eso cuando los generamos. Si no tenemos esos principios, si no podemos exigirle eso al gobierno, algo muy concreto, acabamos teniendo leyes como la que tenemos ahora entre las manos, que es una ley que excluye muchísima información y que va a cambiar muy poco de la situación que tenemos ahora, tanto a nivel de qué información podemos solicitar, como el tema que hablábamos de los formatos, por ejemplo, que es muy importante. En cuanto al tema de gobierno abierto, sabemos que es muy difícil estandarizar un tipo de gobierno, una política de gobierno, porque son muchos países, son muchas culturas, son muchas costumbres, instituciones completamente distintas. Pero sí sabemos que hay cierto tipo de políticas y de exigencias que se pueden hacer en cualquier sitio. La forma de ejecutarlas se harán después de otra forma, pero lo que está claro es que yo quiero, en cualquier caso, saber dónde va mi dinero y en qué se gasta mi dinero. Eso lo quiero saber en cualquier sitio. La forma la puede elegir cada uno. Yo también quiero saber en qué se gasta el dinero. En el caso de los parlamentarios que se ha exigido ahora saber dónde viajan y en qué se gastan cada céntimo de esos viajes. Eso es exigible en todas partes. O sea, realmente hay cierto tipo de información que es exigible universalmente, consideramos nosotros. También, repito, es un derecho fundamental y no hace falta desarrollarlo. Cada uno lo hará como pueda. Lo importante es que se desarrolle. Lo que no puede ser es que no se mire hacia afuera a la hora de establecer un derecho que ya está inventado, que ya lleva mucho tiempo en marcha, que funciona muy bien en muchos países y que realmente está muy bien definido y que no nos van a engañar. Sabemos que si excluyes los informes no vamos a entender por qué tomas decisiones. Entonces yo, en esos principios, digo, tienen que estar incluidos los informes, por ejemplo, ¿no? Y yo quería hacer un comentario sobre también la pregunta que has hecho sobre Change, no tanto sobre la pregunta, sino una reflexión sobre los tipos de participación que existe hoy en día y cómo implicarnos. Realmente uno puede elegir utilizar Change, que es una plataforma que a mí me parece muy útil para todo aquel que no sepa cómo canalizar una preocupación que tiene y que cree que es la única posibilidad probablemente que tenga de llevarla a buen puerto o a algún puerto, porque tiene esa necesidad. Que en cierto modo yo considero que puede ser incluso en muchas ocasiones catarsis, como se ha hecho también en muchas manifestaciones en la calle, y creo que es una opción muy buena, pero que hay muchísimas más y que todas juntas hacen que cada vez todos estemos exigiendo muchísimo más a nuestros gobiernos y eso los va a hacer mejores. ¿Más? Estoy aquí. ¿Tú tenías una pregunta? Hacemos dos aquí. Antes a ti no te... A ver si hacemos tres y tú querías, ¿no? Hacemos dos. Hola, me llamo Elisa Macauslan. Quería, en parte ha sido un poco también lo que ha comentado ahora Vicky al final, ¿no? Con los que serían los tipos de participación, pero a mí me ha llamado mucho la atención el tema de definir al activista click como sujeto activo, cuando una de las cosas más interesantes que creo que ha traído el 15M, precisamente con todo el tema de asambleas de barrio y demás, es la reconstrucción del tejido social barrial. Algo que hubo precisamente en los 70 y principios de los 80 gracias a esas asociaciones de barrio de las que ha hablado también, ha enunciado Alfonso, pero quiero decir que esto es curioso porque hay muchas veces que se puede traducir eso, ¿no? Que hay una imagen en Internet de un apoyo a una serie de cuestiones que luego a lo mejor no se traduce en la calle en determinadas acciones, en una cuestión de acción y también en la reflexión sobre la durabilidad de esas acciones. Quiero decir un poco la idea de que la imagen de que sí hay un apoyo activo online a veces eclipsa también el hecho de que la carne, por así decirlo, también es bastante necesaria. También en el discurso, digo. Sí, hola, buenos días. Me llamo Agustín Baeza y quería hacer una reflexión al hilo porque me ha parecido muy interesante este debate entre horizontalidad y liderazgo que se ha producido o se estaba produciendo al hilo de la pregunta de Adolfo a Francisco. Antes yo quería haber preguntado algo parecido a esto acerca del liderazgo por un poco también por mi propia biografía. Yo conozco como
se gestiona o cómo se ejerce el llamado poder o liderazgo político en instituciones como el Parlamento, gobiernos, etcétera. Y me parece muy interesante esta reflexión entre la horizontalidad en la respuesta ante demandas sociales o cómo gestionar otro tipo de cuestiones y el liderazgo. Yo soy de los que piensan, no sé si equivocadamente o no, que la historia nos demuestra que detrás de todos los grandes movimientos que han triunfado en la historia siempre ha habido liderazgo. En este sentido estaría un poco más cerca de la posición de Francisco. Pero es verdad que estas nuevas herramientas, como vosotros las estáis definiendo, es probable que vayan a cambiar no solamente la forma de gestionar la realidad, o la están cambiando ya, sino la forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Pero la pregunta sería, no sé casi si es una pregunta metafísica, si me permitís la expresión, pero con estas herramientas y supuestamente considerando que aunque haya un nuevo tipo de liderazgo, los liderazgos seguirán siendo importantes, ¿no podemos estar asistiendo o germinando de alguna manera que los líderes del futuro vayan a ser los líderes más poderosos de la historia? Precisamente porque van a tener al alcance unas herramientas que ningún líder histórico tuvo, en cuanto a movilización, en cuanto a capacidad de llegar hasta el último. Es verdad que esto se debe concebir como un feedback, pero a mí me parece que a veces también no se toma en consideración la capacidad que tienen los líderes de travestirse de alguna manera y aprovechar precisamente estas nuevas herramientas en beneficio suyo, ¿no? Esa era una reflexión o una pregunta que quería haceros. Bueno, yo soy Manuel Sánchez de Diego, profesor. Lo malo de estas es que lo que acaba de decir el compañero pues me ha suscitado otra pregunta que no tenía preparada, pero bueno, voy a intentar unir las dos y no darles a ustedes una clase. Corto. Uno, yo creo que la historia la marcan los líderes, la marcan el sentir de las masas, en este caso el sentir de Internet, lo marcan hasta la orografía, escuela de anales, no vamos a entrar. Y dicho esta presentación, me voy a ir al día, me voy a ir a la tierra. Tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso de los Diputados sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en concreto en la Comisión Constitucional. Mi pregunta a los dos, por lo que habéis dicho, es ¿cómo lo veis? Esa ecuación de líderes, sentir de Internet, Congreso cercado o no cercado, ¿cómo veis que puede evolucionar ese proyecto de ley? Apláudeme porque he sido cortísimo, ¿eh? Yo, muy corto, porque igual le corresponde más a Paco hablar de eso, yo solo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con... O sea, yo creo que hace un año tuvimos en la jornada de sociología hubo una mesa en la que estaba Irene, que trabaja con Paco en Actuable, estaba Juan Luis Sánchez, que trabajaba en periodismo humano y que ha hecho un seguimiento muy exhaustivo del 15M y para mí todo suma. No se puede excluir nada, unos ayudan a cambiar unas cosas y otros ayudan a cambiar otras. Y yo creo que todo suma y que realmente cada uno tiene que elegir cuál es su forma de organización, de asociación y cómo quiere desarrollar y cómo quiere vivir en sociedad. Es que no deja de ser eso, ¿no? Sobre el poder y el liderazgo, yo creo que al margen de las herramientas que se tenga, lo importante siguen siendo también las ideas, quién las lleva a cabo y aunque sean... donde hay riesgo también hay posibilidades y yo soy más de ir a por las posibilidades, pero bueno, que efectivamente hay algo, yo se lo dejo a Paco. Y sobre la ley, estamos en una situación muy difícil. Realmente tenemos un gobierno con una mayoría absoluta, que es el que ha presentado este proyecto de ley, que consideramos que no es suficiente porque deja fuera muchísima información, que no ha entendido para nada el concepto de transparencia, que ha maquillado una ley de gobierno abierto llamándolo transparencia para que la gente haga el check y diga este gobierno ya ha aprobado una ley de transparencia. Esta es una ley de buen gobierno y las medidas de transparencia lo que vienen es a acompañar esas sanciones para controlar el gasto de las administraciones públicas, con lo cual a nosotros, o por lo menos a Access Info, el concepto de transparencia no se ve reflejado para nada en esa ley, queremos otra cosa.
Y desde la Coalición Pro Acceso estamos trabajando para intentar dialogar con los propios parlamentarios. De hecho, mañana organizamos un debate con cuatro diputados que van a defender ese concepto, esa ley de transparencia, UPyD, Izquierda Unida, PP y PSOE, para ver qué concepto tienen ellos de transparencia o no. La esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que los diputados tienen mucho que aportar. Se puede confiar más o menos en el sistema representativo que tenemos, pero al final son personas que entienden y que están acostumbrados a lidiar con distintos temas y que realmente también tienen unos ideales que pueden llegar a verse plasmados. Yo creo que sí puede mejorar. No creo que lleguemos a lo que queremos, pero yo no voy a dejar de luchar porque eso ocurra. Y es mañana en la Complu a las 6. Y está en la web de Access Info. Perdón, ya. Bueno, yo es que estoy harto ya del tema de separar Internet de la realidad, como si fueran dos cosas diferentes. Ayer Irene, mi directora de campañas, estaba en un acto con Montserrat Domínguez y Montserrat Domínguez le dijo, oye, pero es que esto de los ciberactivistas. Entonces Irene le dijo, perdona un momento, tú estás dirigiendo el Huffington Post, entonces ¿ahora eres ciberperiodista o eres periodista? Y Montserrat Domínguez le dijo, no, yo soy periodista, yo no soy ciber. Aquí hay gente que es profesora. ¿Sois profesores o sois ciberprofesores? ¿Tú eres experto en comunicación política? ¿Eres ciberexperto en comunicación política o eres experto en comunicación política? Ya empieza a haber incluso estudios que demuestran que la gente que hace acciones a través de Internet, sea, por ejemplo, en change.org, competiciones, la gente que cambia el estatus en Facebook, que hace tweets para quejarse sobre algo, es precisamente la gente que es entre 2 y 3 veces más propensa a influir en los demás, por lo tanto, son líderes naturales para cambiar la mentalidad de la gente, que es un paso fundamental para provocar cambios sociales, pero es que son entre 6 y 9 veces más propensos a participar de cualquier otro tipo de acción, sea en la calle, en su barrio o ayudando a una persona a cruzar la calle. Es decir, no hay una separación entre ciberactivistas y activistas. Al contrario, precisamente lo que permite Internet es que muchas personas que no tienen el tiempo o la capacidad física de implicarse en una participación en una plaza o en una manifestación porque tiene impedimentos físicos o simplemente porque es un padre que llega a las 10 de la noche, acuesta a su hijo en la cama y solamente tiene de 11 a 12 de la noche para mirar un poco Internet y hacer algo, eso es lo que permite Internet, que mucha más gente se pueda implicar en los cambios sociales. Y el sostenimiento de ese compromiso siempre depende de la persona, porque hemos visto también mucha gente participando en muchos movimientos sociales, y yo no vengo de Internet ni he salido de la nada, he estado trabajando muchísimo tiempo en muchas organizaciones y he visto como mucha gente participaba en movimientos sociales y venía un día y se marchaba el día siguiente, mientras yo tenía que dirigir al grupo durante meses o incluso años, y ves gente que se queda mucho más tiempo que tú y tú te vas porque tu interés en eso se ha sumado. En mi caso, en el caso actuable y de Change.org, yo llevo ya 2 años ya comprometido con el intentar que la gente se dé cuenta de que tiene mucho más poder del que cree y animándole a provocar cambios para que las cosas comiencen a cambiar. Con lo cual, para mí, esa separación es ya completamente artificial y me gustaría que, por lo menos este grupo de gente, y que muchos de aquí, o sea, sois muy influyentes, tenéis mucha capacidad de hablar a la gente, lo hagamos en los términos correctos y terminemos ya con esta separación, a mi entender, absurda. Y respecto a los líderes, sí que es cierto que Internet permite generar o concentrar mucho poder en muy poco tiempo, ¿no? Porque es el poder, digamos, que otras personas depositan en ti porque te están apoyando en tu campaña electoral o en aquello que estés llevando a cabo a través de Internet o de las nuevas herramientas. Pero yo creo que precisamente los líderes del futuro sí serán más poderosos si saben utilizar bien las herramientas que Internet les proporciona, pero es que al mismo tiempo serán los que tendrán que responder con mayor asiduidad. Porque si ese poder se basa en que cada persona te da su pequeña parcela de poder o su respaldo, y lo hace, y en el caso de Internet, lo hace cada día o a cada momento, tú tendrás que estar respondiendo todos los días y cumpliendo. Es decir, veremos líderes que estarán completamente sometidos, que tendrán que estar constantemente dando información y tendrán que estar cumpliendo sus promesas constantemente para seguir teniendo el respaldo de la gente en Internet
o a través de otros métodos, pero sobre todo la transparencia que viene y esa nueva forma de movilización y de articular los movimientos sociales en los que se pueden incluir los partidos políticos va a hacer que tengamos políticos más transparentes y que tengan que responder mucho más de lo que hacen.